La vieja casa de los abuelos, con su fachada de ladrillo desgastado y el jardín invadido por la maleza, siempre había sido un lugar que me atraía y repelía a partes iguales. Desde niña, el ático, con su puerta cerrada y el aire de misterio que lo rodeaba, era un imán para mi curiosidad. Sabía que estaba prohibido, que mi abuela siempre nos advertía que no debíamos subir, pero la tentación era demasiado fuerte. Tras la muerte del abuelo, la casa quedó en un silencio aún más profundo, y la familia decidió venderla. Mientras ayudaba a mi madre a clasificar las pertenencias, me encontré con una pequeña llave oxidada, escondida en un cajón del escritorio del abuelo. Sentí un escalofrío al tocarla, como si un eco del pasado me llamara. Sin pensarlo 2 veces, subí las escaleras que crujían bajo mis pies y me dirigí al ático. La llave encajó perfectamente en la cerradura, y con un chirrido que resonó en el silencio, la puerta se abrió. El polvo y el olor a madera vieja me envolvieron al entrar. La luz tenue que se filtraba por la ventana sucia apenas iluminaba el desorden de cajas y muebles cubiertos de sábanas. Me sentí como una exploradora entrando en un mundo perdido. En una esquina encontré un baúl de madera oscura, cerrado con un candado oxidado. La curiosidad me impulsó a forzar el candado, y al abrir la tapa, mi corazón se detuvo. Dentro del baúl encontré fotografías en blanco y negro, cartas amarillentas y documentos antiguos. En las fotos vi a un hombre idéntico a mi abuelo, pero abrazando a una mujer desconocida y a unos niños que no eran mis tíos. Las cartas, escritas con una caligrafía elegante, revelaban un amor apasionado y secreto. Los documentos, escrituras de propiedades y contratos, mostraban que mi abuelo tenía otra vida, otra familia, en una ciudad lejana. Me sentí como si me hubieran arrancado un velo de los ojos, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. ¿Quién era realmente mi abuelo? ¿Cómo había podido ocultar esto durante tantos años? Me sumergí en la historia, intentando reconstruir el rompecabezas de su vida. Descubrí que había viajado con frecuencia a otra ciudad, que había tenido 2 trabajos, 2 casas, 2 familias. La doble vida que había llevado era increíble, casi imposible de creer. Me sentí traicionada, confundida, dolida. ¿Cómo podía haber amado a mi abuela y a nosotros, y al mismo tiempo amar a otra mujer y a otros hijos? ¿Acaso todo había sido una mentira? Decidí confrontar a mi abuela, aunque sabía que podía hacerle daño. La encontré en el jardín, sentada en un banco, mirando al cielo. Con voz temblorosa, le mostré las fotos y las cartas. Ella bajó la mirada y vi lágrimas resbalar por sus mejillas. Me contó que había sabido del secreto desde hacía muchos años, que lo había descubierto por casualidad, pero que había elegido el silencio por amor. Amaba a mi abuelo, a pesar de sus errores, y no quería destruir la familia. Me dijo que él había sido un hombre atormentado por su pasado, que había cometido errores que lo perseguían, pero que nos había amado a su manera. Sus palabras me dejaron sin aliento. Comprendí que el amor no siempre es perfecto, que las personas pueden ser complejas y contradictorias. Mi abuelo no había sido un santo, pero tampoco había sido un monstruo. Había sido un hombre, con sus virtudes y sus defectos, con sus luces y sus sombras. Decidí perdonarlo, no por él, sino por mí, para liberarme del peso del rencor y la confusión. Guardé el secreto para proteger a mi abuela y a mi familia,
para que el pasado no destruyera el presente. Cerré la puerta del ático, dejando atrás los secretos y los recuerdos. La casa de los abuelos ya no era un lugar misterioso, sino un lugar lleno de historias, de amores y desamores, de verdades y mentiras. La historia de mi abuelo me enseñó que todos tenemos secretos, que todos cometemos errores, y que el amor puede manifestarse de formas inesperadas. Aprendí que la vida no es blanco o negro, sino una paleta de grises, y que la verdad, a veces, es más complicada de lo que parece.